Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, mejor debo decir buenos días porque cuando van a escuchar eso va a estar muy temprano en la mañana. Entonces, espero y anhelo que todos estén bien en el Señor. Y saludo hermano James Fletcher y hermano Lorenzo, hermano Alberto, hermano Salvador y los demás que están quizás escuchando el mensaje. Vamos a estar en Romanos capítulo 10, Romanos 10, Romans chapter 10. Voy a leer en español, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Se lo voy a leer en inglés, dice, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Okay? Entonces, el apóstol Pablo aquí empieza el capítulo 10 diciendo que tiene una carga que para su pueblo que sean salvos, que ellos pueden llegar a conocer a Dios, ¿ok? Entonces está hablando de la comunidad judaica o judía. Entonces dice que el anhelo de su corazón, que sean salvos. La oración es para Israel, es para la salvación. Entonces, es muy importante saber que el apóstol Pablo fue un misionero a los gentiles. Un gentil es alguien que no es judío. Entonces, la mayoría del mundo son gentiles, ¿ok? Mi esposa tiene algunos poquito sangre de judaica, digamos. Sus antepasados venían de Alemania y eran judíos, ¿ok? Pero yo no, yo soy gentil. Y la mayoría de los mexicanos son gentiles, ¿no? Y los guatemaltecos y americanos, la mayoría son gentiles en el mundo. Entonces, todos afuera de la comunidad o la sociedad judaica son así gentiles y fueron considerados así. Entonces, el apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Okay? Él quería que fueran salvos ellos. ¿Ok? Ahora, para explicar cómo fue el imperio romano en ese tiempo. El imperio romano cubre todo el mundo conocido en ese tiempo, hasta España, Italia y todo lo que es, vamos a hablar de Turquía, todo lo que es lo que nombraron Asia Menor en ese tiempo. Entonces cubría casi todo el mundo conocido, hasta Franquía, hasta muchos muchas naciones antiguas, uh, y habían judíos en todo lado del mundo, no solamente en Israel. Había judíos en Alexandria, en Egipto. También había judíos también en el pueblo en Turquía donde vivía el apóstol Pablo, antes que fue salvo, antes que fue un cristiano. Él vivía en un pueblo que se llama Tarso, ¿ok? Tarso era un lugar de ídolos paganos o idólatras que adoraban pues ídolos y eran puros gentiles. Pero adentro de Tarso había una comunidad judaica, una comunidad de judíos, y tenía su sinagoga y todo eso. El apóstol Pablo vivía adentro de esa comunidad. Entonces, él, desde su niñez, andaba pues como judío, de la forma más estricta, en lo que nombramos
la secta de los fariseos. Entonces, él, aunque fue salvo, aunque aceptó a Jesús como su Salvador, aunque salió de la comunidad judaica porque ahora está andando con los cristianos, él tenía un deseo de alcanzar su pueblo para Cristo. Él tenía un deseo de salvar a ellos. Ahora, si me están escuchando, quizás ustedes aman mucho a su cultura mexicana. Yo no soy mexicano, ¿ok? Yo pues 3 de mis 4 niños nacieron ahí en México. Legalmente son mexicanos, pero en cuanto de la cultura, no son mexicanos, ¿ok? Mi nena tiene 13 años, Adriana. Decimos Ada en inglés, Ada, pero en español le dicen siempre en México Adriana. Quería su quinceañera, aunque nada más tiene 13 años, pero cuando llega a 15 quiere su quinceañera en México, pero no sé si voy a tener la lana para pagar boletos de avión y ir allá. Pero hay un deseo para Pablo, para el apóstol Pablo, alcanzar su pueblo para Cristo. Ahora, ustedes que me están escuchando, deben tener un deseo para México, deben de tener una carga, un deseo que ellos conozcan a Dios, no de religión, no en una manera religiosa, pero que conozcan a Dios mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia. Deben conocerle como un amigo, deben leer las palabras íntimas de la escritura y para que ellos sepan y conozcan bien a Jesús en esta manera. Ustedes que me están escuchando, ustedes también deben conocer a Jesús así. Mira, es una cosa rara conocerle nada más para visitar una iglesia. Deben asistir a la iglesia, pero asistiendo a la iglesia es una cosa. Deben conocer a Dios mediante las escrituras. Deben leer la mente de Dios y conocerle aquí en la palabra de Dios y conocerle bien, personalmente, digamos. Es muy importante. Y el deseo para el apóstol Pablo es que que su pueblo conozca a Dios y conozca a Jesús, este Señor que era ser humano, 100% ser humano, pero 100% Dios, y murió en la cruz y resucitó de los muertos. Él quería que todo su pueblo que nos conociere a aquel que murió para ellos. Entonces, mi deseo también para Boswell y la comunidad que conozco ahí, que ustedes conozcan a Dios en esta misma manera, que deben desechar toda religión y conocerle bien. Mira, yo conozco a mi esposa, pero sería pues algo triste conocerle nada más en una manera religiosa. Es decir, voy a visitar el templo a veces, voy a mirar un ídolo de ella y orar a ella y luego salgo y voy a la casa. No. Conocer a mi esposa es conocerle y vivir con ella. Conocer todos sus sueños, todos sus miedos, todo que quiere, todo de ella y su personalidad y todo eso. Pero conocerle de lejos no es conocerle. Conocer a Jesús mediante religión no es conocerle a Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que el verbo era Dios y el verbo llegó a ser carne.
en toda la eternidad había la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llegó a ser carne. Y fue un hombre en la carne. Entonces, para conocerle a Jesús, debe leer la Biblia y conocerle capítulo tras capítulo. No ir a la iglesia a hablar con un sacerdote que ni te conoce y desde, bueno, en los tiempos hasta 1970, la mayoría de los cultos católicos tenían todos sus servicios en latín. Entonces nadie podía entender, ¿no? Dominus Patris Spiritus Sanctis, Dominus Toyota, Chevrolet, Ford, nadie podía entender lo que la cura dijo, ni el sacerdote estaba diciendo. Mira, conocer a Jesús es conocerle por la página de la Biblia, leer atrás de él, conocerle según la palabra, conocerle verso a verso a verso. ¿Ok? Puedes conocerle en esa manera. Y él también puede conocerte a ti. Cuando conoces a Dios mediante la escritura, es como un espejo. Puedes ver tu propia reflexión y la Biblia puede leerte a ti también. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, ciertamente mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Verso 2. Espérame. Perdón. Verso 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Interesante. Está bien tener celo a Dios. Pero no conforme a ciencia. Bueno, ya llegamos a la carne del pensamiento. Dice aquí que doy testimonio a los judíos. Ellos son bien religiosos, son bien celosos en cuanto de la religión. Tiene mucho celo, tiene mucho deseo, tenía mucho, ¿cómo te diré? Tiene mucho espíritu en cuanto de hacer religión muy bien y que sea piadoso, y tenía el deseo de su corazón de hacer los pasos religiosos bien, ¿ok? Pero dice aquí, no eres según la ciencia. Dice aquí, pero no conforme a ciencia. O es decir, sabiduría. ¿Ok? Mira, hay muchos que anhelan conocerle a Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios, no conforme a la verdad. Mira, yo puedo decir, hay muchos que pensaban que conocían a Pancho Villa. Pancho Villa era pues un luchador que luchaba contra muchas cosas. A veces contra los americanos y otras veces en contra de algunos gobiernos en México. Pancho Villa era pues un hombre muy tenía mucho energía, digamos, para decirlo así. Pero él, pues, hay muchos que decían, yo conozco a Pancho Villa, yo le conozco a bien, pero eran mentiras, ¿no? Querían decir, yo le conozco, estaba en México una vez y comí con él y estaba conmigo, pero cuando investigaron, encontraron que nunca conoció a este hombre. Pero algunos podían decir, yo le conozco bien a Pancho. Ya comí en su casa y había evidencia que ellos sí conocían a él.
Y ellos podían decir a los de que estudiaban la historia cómo era. ¿Ok? Hay una diferencia entre tener celos para una persona, tener celos para la religión, tener celos para conocerle a Jesús y hablar, siempre hacer el símbolo de la cruz y con el agua así santo y todo, los gemidos, y todo eso. Pero conocerle bien es conocerle por la palabra de Dios. Es la diferencia en decir que conoces a Pancho Villa y realmente conocerle a íntimo y vivir con ellos. Mira, puedes vivir con Jesús en ese libro. Puedes vivir con Él. Puedes enfocar la cara de Dios. Puedes conocerle a Él. Y el apóstol Pablo dice que ellos tenían celo para Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos aún adoraban el Dios correcto. El apóstol Pablo estaba diciendo, bueno, ustedes sirven el Dios de Abraham. Es el Dios verdadero. Pero no conocen a Él por ciencia, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento realmente de Jesús. Porque, de Dios. Nada más has leído mucho, pero no le conoce a Él. Y la única manera para conocerle a Dios es conocerle por su Hijo. Si quieres enseñar a un judío cómo ser salvo, cómo conocer a Jesús, debes enseñar a Moisés. Porque no conocen a Moisés. Porque Jesús dijo, si conocieres a Moisés, me conocerías a mí. ¿Ok? Pero no conoces a Moisés. Mira, los judíos con su religión pensaban que para honrar a Dios no podías trabajar en la séptima día, el séptimo día. Debes nada más hacer flojera o no trabajar. Y también tenían todos sus festivales judaicas, festivales de la luna y la Pascua. Y tenían muchas celebraciones y ceremonias. Pero aún en Isaías, Dios dijo a los judíos, estoy harto de sus festivales. ¿Sabes por qué? Porque tienen muchos ritos religiosos, pero sus corazones están lejos de mí. Porque para conocerme a mí, tienes que conocerme por fe. Por fe. Si yo tenía pues una foto de mi esposa, y la verdad nunca le conocí, pero tengo la bonita cara. Yo creo que mi esposa es muy bonita. La cara bonita. En una foto nada más. Estaba trayendo esa foto. Mira, es mi esposa. Y ya viene otro día. Ya ve. Mi esposa otra vez. Te voy a mostrar. Ahí está mi foto. Y el siguiente día también traigo ya tengo esa foto aquí. De repente vas a pensar, no, es que siempre me muestra el foto, pero nunca he visto su esposa. Yo tengo dudas que él conoce a esa mujer, ¿no? Entonces, muchos que son religiosos van a la iglesia, confesan sus pecados a un hombre que es un pecador también, hacen algunos gemidos así, y luego salen y no conocen a Dios, pero son bien religiosos. Es como ojear pues un foto de Dios y no conocerle realmente.
Mira, algunos han estudiado de Abraham Lincoln. Han estudiado, aunque no vivía con él, han estudiado libros y testimonios y papeles que estaban escritos de la historia de él. Y pueden decir, yo conozco a él. Algunos igual como han dicho, han leído mucho y estudiado mucho de Benito Juárez. Y han estudiado mucho de él, pero algunos nada más ven su foto en la lana, en el dinero, el efectivo. No conocen bien a Benito Juárez, pero cada calle dice Benito Juárez aquí, Benito Juárez allá. Mira, la plaza Benito Juárez, el aeropuerto en DF se llama Benito Juárez. Pero ¿sabe qué? No saben ni papa de Benito Juárez. Así son los religiosos católicos a veces. Y también los judíos eran iguales. Ellos no conocían a Dios mediante la palabra, pero nada más tenían sus ritos, tenían sus cosas rígidas, muchas cosas que hicieron religiosos para mostrar a los demás, yo soy religioso. ¿No? ¿Has escuchado pues personas cantar así? Yo soy mejor que tú. ¿No? Yo conozco a Dios. Y realmente no conocen ni papa de Dios. No han leído la palabra. No conozcan la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el verbo que llegó a ser carne, el verbo escrito. No han leído la palabra de Dios para conocerle bien. Dios no está buscando religiosos. Dios está buscando personas del libro. Hombres que viven y conozcan a Dios mediante el verbo en carne, el verbo escrito, la palabra de Dios. Mira, hay que desechar tus religiosos, sus religiones y agarrar una Biblia y conocerle así íntimo y conocerle bien. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Podemos nosotros imaginar una justicia que está fuera de la justicia de Dios? Si yo pienso que yo soy justo, pero no estoy utilizando el estándar de Dios, o si yo digo a mi iglesia me dice, bueno, yo tengo un estándar que si hagas ese estándar, vas a ser muy, muy justo delante de Dios. Pero no está según la palabra de Dios, tu iglesia está equivocada. Sean católicos, sean bautistas, sean metodistas, sean pentecostés, sean la iglesia del perro, no me importa. Si no han enfocado el verbo de Dios, están equivocados. ¿Ok? Dice aquí en verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando a establecer la suya propia. ¿Sabes lo que es tu justicia? Trapos sucios delante de Dios. Son trapos sucios. No valen nada para Dios. Bueno, yo soy buena persona. No tú eres. Según la palabra de Dios, no eres. La Biblia dice que los mentirosos van al infierno. ¿Cuántas veces has mentido? Bueno, yo puedo ir a la iglesia. La iglesia está hecho de materiales terrenales. Es un edificio. ¿Qué hace el edificio para ti? Nada. Bueno, yo tengo una estatua de tal san. Vas a ver que Dios no le importa eso. No debes
no debes procurar tener tu propia justicia. Debes tener la justicia de Dios. Voy a leer lo que más al fondo de eso. Dice aquí en verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué? Es Cristo, no es María. No. Amó a María. María fue una buena mujer, pero el fin, verso 4, de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mira, cree quiere decir más que yo creo que existe Jesús. Yo creo que existe Cristo. No, quiere decir más que esto. Es que estás poniendo todo tu alma eterna en Cristo Jesús. No en mis obras, no en los ritos religiosos, no en... Mira, yo pongo mi fe completamente, 100%, todo que soy. Pongo mi fe, mi alma futuro, voy a poner en Jesús. Mi destino eterno le pongo en las manos de Él. Se lo pongo allí. Mira. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo en el que cree. No es solamente que creo en Jesús, pero creo en Jesús. Creo que es mi Salvador. Me puede salvar de las llamas del fuego. Yo tengo toda mi fe que cuando es tiempo de estar delante del tribunal del Padre, yo puedo entrar no por mis obras, no por las cosas religiosas, no por los ritos, muchas cosas así. Nada más porque he puesto mi fe completamente, 100%, en Jesús que murió por mí y resucitó para mí. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿a quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Aquí es el clave, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sencillo. El clave céntrica de todo es Jesús. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para la salvación. ¿Ok? Pues la escritura dice: todo aquel en el creere no será avergonzado. Entonces, tu fe vale más que tus obras. El apóstol Pablo nunca dirá: si hagas esto, vas a ser salvo. Si vayas a la iglesia en la Pascua, vas a estar bien. Si confesares con tu boca a una cura, vas a ser salvo. El enfoque céntrico de todo es creer en aquel que murió para ti. Es muy sencillo. La razón por que se hace complicado es el diablo haciendo la gente así ciegos. No, nosotros debemos ver bien
y leer bien la palabra de Dios y lo que dice la doctrina de Cristo y poner nuestra fe en Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está el enfoque que ponemos es en la muerte, la resurrección. ¿Por qué hizo esa cosa? Él murió para nosotros, para tomar nuestro castigo. Merecemos la muerte en el infierno para toda la eternidad. Pero Cristo tomó nuestro castigo y se lo puso sobre sus propios hombros. La única cosa que tenemos que hacer es creer. Creer en una manera que pone toda la carga de nuestra alma eterna en las manos de Él. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo únicamente? ¿Has invocado su nombre sin obrar, sin pensar en religión, sin pensar en los ritos y pensar únicamente en la obra del Calvario? Si no has hecho eso, nunca puedes ser salvo. No puedes mezclar aceite con vinagre. Y no puedes mezclar obras con gracia. Si quieres ser salvos, hay que poner toda tu fe en Cristo para la gracia de Dios. No obrando. Hay que cesar de nuestras obras y poner nuestra fe en la obra suya del Cordero de Dios. Se llama Jesucristo. Amén. Vamos a seguir estudiando. Siguiente vez vamos a estar en verso 10 de capítulo 10. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Bye.